Buenas, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo tejer esta osa que hice hace muchísimo tiempo. Llegué a vender muchísimo de estas. Son ideales para recién nacidos porque no llevan ojos de seguridad. También lo pueden usar como sonajeros, entonces le ponen los cositos para que hacen ruido, que no sé cómo se llaman, y se lo meten adentro del tejido para que cuando lo muevan los bebés haga ruido. Pero bueno, es muy sencillo de hacer, a mí me encanta cómo queda. A partir de este mismo cuerpo también hay una versión zorro que muy probablemente también la esté dando el tutorial. Simplemente son algunas modificaciones. Tiene otro tipo de oreja, no lleva el tutú claramente, son otros colores, pero es más o menos lo mismo, los mismos pies, los mismos brazos, el cuerpo es el mismo. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar 3 colores. Bueno, en mi caso un rosa para el tutú. Yo utilicé para el cuerpo un gris. Para el hocico y adentro de las orejas utilicé un marrón. Y bueno, el negro para hacer los detalles de los ojos y el hocico. Bueno, vamos a comenzar con los brazos. En la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer todos aumentos. Desde la vuelta 3 hasta la vuelta número 8 hacemos un medio punto en cada punto. Bien, acabo de terminar mi vuelta número 8. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a rellenarlo con muy poquito de vellón y vamos a doblarlo en 2 y hacemos 6 medios puntos. Así, lo doblamos en 2 y hacemos
uniendo los dos lados 6 medios puntos. Bien, y dejamos una hebra larga para coser. Tenemos que repetir el procedimiento una vez más para así tener 2, como les muestro acá. Las piernas las vamos a tejer del color gris. En la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, nos quedarían 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto, un aumento. Nos quedarían 18 puntos en total. En la vuelta número 4 hasta la vuelta número 10 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Nos quedarían 18 puntos. Y continuamos así hasta la vuelta número 10. Bien, acabo de terminar la vuelta número 10. En la primera pierna vamos a cortar el hilo y lo vamos a cerrar como en este. Después vamos a repetir el mismo procedimiento para hacer la segunda pierna y esa no la vamos a cortar.
porque después vamos a continuar, los vamos a unir y vamos a continuar haciendo el cuerpo. Espero que les haya gustado este primer video del tutorial de la osa o isa. Y si les gustó el video y les gustaría estar al tanto, suscríbanse a mi canal. También me pueden seguir por las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o TikTok. También estoy como Creaciones Amunet. Ahí voy subiendo videos, fotos, bueno, muchas otras cosas. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.